el momento de la mañana en donde confluye todo. El pase del que habla el país. Comienza ahora en el Destape Sin Fin. Buenos días. Se ha armado una enorme ficción sobre el gobierno de Milei, sobre los resultados de Milei y sobre el personaje Milei. En algún momento alguien va a advertir que el rey está desnudo. O que el tipo no es un rey. Por ahora los empresarios lo aplauden, se ríen de sus chistes. Ayer era algo muy penoso ver a algunos de los grandes empresarios financieros del país riéndose con Milei, no de Milei. Si fuera de Milei me sonaría más razonable. Con Milei, festejándolo. Ahora, la verdad es que lo que vimos en los últimos días es una corrida del dólar. No se le llama así porque parte de un lugar tan bajo que el precio al que llega todavía sigue siendo bajo, pero la suba, el tenor de la suba, los porcentajes, que esté subiendo 5% todos los días, eso es una corrida. Una corrida en la que, generada por varios aspectos, fundamentalmente, hay que pensar que lo que ha pasado en Argentina, en el mercado financiero, absolutamente distanciado de lo que está pasando con la economía real, tiene que ver con inversores extranjeros fundamentalmente, que vienen y timbean cuando ven una movida así. Recordemos que el gobierno aseguró que el dólar no iba a subir más del 2% mensual y vos tenías negocios para hacer con acciones, con títulos públicos, incluso al principio con plazo fijo, que te daban una enorme ganancia en dólares. Bueno, esa gente empieza a irse. ¿Por qué? Bueno, porque se van convenciendo de que el superávit fiscal es trucho. Ni siquiera ahora pueden avanzar en la suba de tarifas, porque le vaciaron los bolsillos a los argentinos con la suba de los precios de los bienes y servicios privados. Entonces, cuando el Estado va a hacer el ajuste, no lo puede hacer. Porque el tipo de cambio está bajísimo, bajísimo. Es decir, se van dando cuenta de que hay que salir de ahí. Hoy hay una nota, Fernando Alonso, en el Destape, que habla de Puerta 12. Puerta 12 fue un accidente que hubo en la cancha de Tigre hace muchos años, donde todo el mundo quiso salir al mismo tiempo por una puerta. Y murió gente pisoteada. ¿Sí? ¿Qué pasa en las puertas 12 del dólar? Bueno, cuando todos se quieren ir al mismo tiempo, todos tienen que comprar dólares para irse. Y cuando todos compran dólar, el dólar sube. Hay otras razones, sí, que los dueños de los granos están diciendo, bueno, si no me pagas más, yo me quedo con los granos en el silo. Es como si vos tenés dólares en tu casa ahora. Porque lo que hay adentro de los silos son los silobolsas, es como si fueran dólares, son granos que cotizan en dólares. Entonces vos vendés lo menos posible, porque está barato. Ahora, al hacerlo, presionás para que suba. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que hay un bono que se llama Bopreal, que los empresarios aceptaron pagarlo un piso de 1.300 pesos. Entonces quiere decir que el dólar no valía 900, como dice el gobierno. Y 1.300 es casi un 50% más que 900. Además, al subir, recordemos que cuando llega Milei empieza a achicarse la brecha hasta casi desaparecer. Bueno, ahora la brecha vuelve a crecer. ¿Y qué pasa cuando la brecha vuelve a crecer? La brecha es la diferencia entre el precio del dólar oficial y los dólares paralelos. ¿Qué pasa cuando vuelve a crecer? Bueno, liquidan menos granos todavía, porque vos decís, no, el dólar cuesta 1.250, 1.300, no cuesta 900. Yo no quiero que me des 900. Es decir, hay una serie de cosas que han ocurrido en los últimos tiempos que llevan a pensar que esta corrida va a seguir y que el dólar va a encontrar su lugar mucho más alto que el que está hoy. No vale la pena hablar de precios, porque todos hablan de distintos precios, pero mucho más alto que lo que sale hoy. Ahora hay un tema. Ayer la Universidad Católica Argentina dio el número de pobreza y de indigencia. El de pobreza ya está en 2001. Ahora, esto es a marzo. La pobreza siguió creciendo en abril, siguió creciendo en mayo. Es decir, está claro que la pobreza en la Argentina de Milei va a ser más alta que la de 2001. Pero hay algo peor, que es el dato de la indigencia, que se duplicó desde que asumió Milei y ya está en el 18%.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se mide esto? Bueno, se miden los ingresos y se compara con el precio de una canasta básica. Cuando va subiendo el precio de la canasta básica por la inflación, entonces los ingresos van perdiendo y vos decís, bueno, este tipo quedó abajo. ¿Qué es indigencia? Es un eufemismo de hambre. La gente que no puede comer todo lo que necesita para vivir. ¿Cuál es la diferencia con otros momentos de alta indigencia? El Estado no está asistiendo a los que tienen bajos ingresos. El Estado no le está entregando la comida. Decidió no entregarle la comida. Ya hay denuncias penales contra Petovelo, que yo creo que deberían extenderse al presidente, porque está matando gente, le está negando la comida. Ahora, ante esa situación, vos te encontrás con una corrida. ¿Qué pasa cada vez que sube el dólar? Suben los precios de la comida otra vez. Es decir, han pasado 5 meses. El dólar que subió en ese momento a 8.40, hubo una suba del precio del dólar del 118% cuando asumió Milei, se lo termina de comer la inflación este mes. Si este mes la inflación es del 6, la suba de precios del 1 de diciembre a fin de mayo va a ser 118, exacta. La devaluación se perdió, no existe. Los únicos que perdieron contra la devaluación son los jubilados y los trabajadores. Lo que está empezando es un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo de suba del precio del dólar que va a generar una suba adicional de la inflación. Bueno, ¿hasta dónde se banca el gobierno de Milei? Otra corrida, no solo del dólar, una corrida del precio del pan, una corrida del precio de la leche. Bueno, este es el peor momento de Milei. Hablé con organizaciones sociales en las últimas horas, con gente de comedores, esa gente que dedica su vida a alimentar a los desposeídos está siendo demonizada. Y me dicen que está en el peor momento, que la gente está muerta de hambre. Está muerta de hambre. Bueno, atrás del precio del dólar se va a ir el precio de la comida. Y esto que está pasando es una corrida del dólar. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Roberto. Buenas. Vos sabés que el tema de los comedores se expande, no es que no existían antes, pero se expande a partir de la crisis del 2001. Es decir, la existencia y expansión de comedores asistidos por el Estado, ¿no? Porque comedores asistidos por organizaciones, iglesias y demás, había de antes. ¿Y por qué nace eso? Bueno, nace, si se quiere, visto desde el punto de vista especulativo, por un afán de supervivencia del sistema político que advirtió en el estallido del 2001 que justamente una de las razones por las cuales había estallado el 2001 era por la falta de contención, de cobertura a la crisis provocada por las políticas neoliberales aplicadas durante los 90. Bueno, Milei está, por eso siempre hay que recordar aquel dicho marxista de que la historia se repite como farsa, porque repite las mismas políticas de los 90, pero desarmando una cobertura que ya tenía heredada y que le permitía surfear las consecuencias. Así es. Es decir, que está provocando el peor de los escenarios. Y ojo con la desconexión que va a mostrar hoy, porque la desconexión que va a mostrar hoy de todo el egotrip que viene llevando adelante Milei en el último tiempo, esta cuestión de autopromoción. ¿Cómo se llama? Egotrip es un viaje de ego. De ego. Ajá, ok. Digamos, todo este egotrip va a tener hoy un punto culminante. Un señor que se va a mostrar absolutamente desconectado del incendio que lo rodea. Tenemos preparado una producción al respecto. Pasémosla para que la gente vea. Él canta hoy. Y después le vamos a mostrar lo que está pasando en las distintas provincias del país. Es decir, en qué contexto se va a dar este show que va a dar esta noche. Podemos ver, lo hemos visto cantar ya a Milei, pongámoslo para que ver. Bueno, era necesario tan temprano. Bueno, está bien. Ese es el monigote que, Sí. Recordemos que también que eligieron presidente. Digo, qué caro le está saliendo a la clase media ser antiperonista. Qué caro le sale ser antiperonista. Qué caro le sale ese odio que tienen, ¿no? Lo pagan con el hambre de sus hijos. Ah, pero ellos son antiperonistas, eso sí, ¿eh? Te da un punto de inteligencia. Bueno, hoy va a cantar este hombre. No sé si va a estar vestido, esto creo que es un... Mientras pasa esto, empecemos a mostrar personaje, ¿no? las distintas protestas Claro. que hay a lo largo y a lo ancho del país. Atención que ¿no? canta con una banda soporte de Bertie Venegas Lynch.
que es diputado. ¿En serio? Sí. Berti es La banda baterista, ¿cómo? Berti es el baterista, Claro. Julián, que es otro Venegas Link, El hermano. el hermano, va a tocar la guitarra, hay un bajista que, como de costumbre, nadie recuerda quién es. Ay, pobre trapito. Bueno, pongamos por favor lo que está pasando. Pongamos primero el Hospital Alemán. Trabajadores del Hospital Alemán reclaman a las prepagas para mejoras sociales. Estamos contando nosotros que ya hay varias especialistas dentro de la medicina que no quieren ir a trabajar por las monedas que les pagan. Y ahí los estamos viendo. Para los que están en YouTube lo pueden ver, los que están en Telecentro, en TDA, en las distintas cableras del país. Y a los que están en la radio se los narro. Están los trabajadores del Hospital Alemán reclamando para que les paguen. Les juro que tienen sueldos de hambre, de hambre. Tienen sueldos de indigencia. Hospital Alemán en el corazón de la zona más rica de la ciudad de Buenos Recoleta, Aires. pero la Barrio misma Norte. escena se repite en el Británico, en los Arcos, en la Trinidad, Y en Misiones. y en todo el Por país, por eso. supuesto. Ahí me está diciendo Tano que ayer tuvieron que ir a la Trinidad y estaba así, en esta situación. la Trinidad también. Después vamos a Bariloche, trabajadores municipales que piden por mejoras salariales. Otra protesta. Hay protestas en todo el país, está incendiado el país, mientras el showman va a cantar esta noche y nos entretiene con sus peleitas con el primer ministro español. Ahí están, para los que lo pueden ver. Y si no, se los contamos. La plaza central La de plaza Bariloche. central de Bariloche, la gente viene abrigadita porque hace frío en estos días en Bariloche, pero de todas maneras manifestándose en las calles. Vamos a pasar a Rosario, una manifestación muy grande, después vamos a hablar con gente de Rosario, frente a la municipalidad con la consigna recomposición salarial urgente. Mucha gente, ustedes saben que en Rosario la gente se moviliza, ¿sí? Es decir, todos los días en distintos lugares del país la gente se queja. Trabajadores judiciales de la Ciudad de Buenos Aires cortaron la avenida Corrientes ayer, otra. Ahí está la avenida Corrientes cortada por los trabajadores judiciales. O sea, Milei pensaba que podía cagar de hambre a la gente, que se iban a quedar en sus casas cagándose de hambre y que por ahí los asustaba un poco con el protocolo de Bullrich. No sucedió. Protestas muy fuertes en Mendoza. Vamos a hablar con Mendoza dentro de un rato. En este caso son los judiciales. Mucha gente salió a la calle en Mendoza. Recordamos que Mendoza a Milei le fue muy bien en las elecciones. Sí. ¿Sí? Es gente que votó a Milei que está en las calles. Y el factor común, no en el caso de sanidad, pero en el resto de los ejemplos, que son trabajadores estatales. Se está cortando por lo más fino el cordón, Claro. porque son quienes perdieron mayor capacidad de compra de su salario Así en es. los últimos meses. Judiciales, docentes, policías, administrativos, médicos, penitenciarios. Vamos a el acampe de la policía en Misiones, que están ahí con bombos y platillos, haciendo mucho ruido. Policías y maestros juntos. Ah, eso Policías y sucedió maestros. ayer. Quiere decir que Bullrich, si quiere solucionarlo con policías, no va a poder. No va a poder. Mete lo que me Sí, contabas recién, Adrián. porque ayer le preguntaron finalmente al presidente Milei sobre Misiones. Y la receta de Milei para Misiones ¿Qué dijo? es la siguiente. Una agenda sobre misiones. ¿Cuál es la postura del gobierno? De hecho, digamos, la ministra Bullrich mandó fuerzas y está ayudando a eso. Muchas gracias, Javier. Bueno, es muy importante esto que dijo ayer el presidente, porque para el presidente el conflicto social es una cuestión de seguridad, de violencia pública. Así es. Es conceptual, ¿eh? Ya fuimos ya mandamos a reprimir la protesta. Ya mandamos a reprimir la protesta. Le preguntaron por un hecho de conflicto social y la Claro. respuesta de Milei fue con violencia pública. Esto ni Macri contestaba así. Bueno, por eso digo, la desconexión tiene Exacto. consecuencias. Si Milei desconecta con la sensibilidad del momento, que es un poco lo que me parece ¿Qué es lo que va a hacer exhibir esta hoy, noche? Lo que va a hacer esta noche es lo viene estar haciendo, hoy desconectado. se va a exhibir de manera muy brutal. 3 horas Sí. de show. Hoy va a haber 3 horas de show. Eso están anunciando, 3 horas de show. No es un detalle menor que ¿Baila, ayer. ¿Baila Majul? Eh, Yo me lo imagino a Majul y a Viale con polleritas bailando si se lo alrededor piden- de él, yo creo ¿no? que si se lo piden bien. Si se lo piden bien, sí. Y le hace un regalo. Creo que le lleva flores Viale a Bueno, Milei esta puede noche. ser, puede Sí. ser. No es un detalle menor que ayer la protesta de los docentes y la de los policías, que eran protestas que estaban teniendo lugar de forma paralela, pero no coordinada, ayer hayan confluido. Porque da cuenta de que está escalando el conflicto. Son formas de escalar el conflicto, Claro. formas no violentas de escalarlo, pero cuando vos tenés dos conflictos separados y de repente se juntan, además sectores que no suelen juntarse, es una manera
de darse cuenta de que esos sectores no están recibiendo una respuesta satisfactoria. Ninguno de los dos. Ni siquiera es que hay una inteligencia de decir, bueno, le damos a la policía para que después vaya a reprimir a los maestros, Claro. cosa que ha pasado otras veces en este país. Así es. Entonces, y al verlo cómo se va repitiendo en todo el país, algo que nosotros acá anticipamos desde el lunes a la mañana, me parece que está claro que hasta que no haya un cambio en la óptica que tiene el gobierno de cómo tratar estos temas, va a seguir profundizándose porque básicamente no hay caminos de salida. Y ayer, de todo lo que dijo Milei, para mí el punto más importante es el audio 9, Tano, por favor, porque es donde él, ¿te acuerdas que nosotros nos preguntamos la semana pasada qué pasaba si se le empiojaba nuevamente en el Congreso la ley de bases, si no lograba mostrar el pacto de mayo que tenía previsto mostrar y demás? Y la duda era, ¿cederá para tener algo para mostrar ante los límites que le pone el sistema o redoblará en su deriva autoritaria? Y ayer Milei confirmó que piensa redoblar en su deriva autoritaria porque lo que dijo en el marco de esta charla es que si el Congreso vota alguna ley que cambie sus números con respecto al presupuesto universitario, con respecto a la fórmula jubilatoria, con respecto a los salarios, va a pasar lo siguiente. En su vida vieron la cantidad de casos de corrupción que se denuncian desde Capital Humano. Aviso que, digamos, nosotros somos el Poder Ejecutivo, por lo tanto, digamos, ahora está en las manos de la justicia. No me lo pidan a mí, nosotros, o sea, encontramos los pufos, los denunciamos y ahora, digamos, están en las manos de la justicia. Entonces, ¿qué no hubo motosierra? Hubo tremenda motosierra. Y después le explico algo. Cuando la licuadora es permanente, también es motosierra. Entonces, aquellos que decían que no se podía hacer un ajuste más de un punto de PBI, entonces ahora ¿qué hacen? No, porque el problema ahora es la calidad del ajuste. Dale, mediocre, fracasado. Vos no lo podías hacer porque no tenías con qué hacerlo. En cambio, digamos, el señor y yo, digamos, hemos decidido poner lo que había que poner. Digo, a ver si ustedes se creen que es fácil, digamos, bancarse a estos gastos maníacos degenerados del gasto público. Fíjense que lo único que están haciendo, digamos, ahora es mandar proyectos al Congreso, ¿para qué? Para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar. Me importa 3 carajos. Bien, ahí Milei dejando muy claro qué piensa hacer si el Congreso vota una nueva fórmula jubilatoria, si el Congreso vota presupuesto para las universidades, porque de eso se tratan los proyectos de los que estaba haciendo referencia el presidente. Cuando usan una idea, perdón, yo creo que acá justamente Milei conecta con su público. Su público quiere eso. El que lo votó para la deriva autoritaria. Pero yo no dije que no, ¿eh? No, yo digo que es el punto... No, él para pelear nomás. No, Sí, Él empieza su frase No estoy de acuerdo. quiero discrepar con es vos. que no estoy de acuerdo con que sea lo más problemático que puede tener hoy Milei, porque Milei ahí es donde hace pie. En esa deriva autoritaria es donde hace pie, frente a un público que todavía se lo tolera. Eventualmente eso va a cambiar, cuando las condiciones Sí, materiales... se va a ir achicando. Exactamente, Se va a pero ir hoy achicando. es lo único que le queda de conexión con su contrato electoral. Yo te digo una cosa, vamos a ver qué pasa con el dólar hoy. Porque si no puede ser una noche complicada para él. Ellos cometieron un error, que es bajar la tasa de interés demasiado rápido. Hoy vos haces un plazo fijo y te paga 2,5 puntos. Entonces es lógico que vos pienses, che, me conviene comprar dólares porque en el mes va a subir más de 2,5 puntos. De hecho viene subiendo 5 puntos por día. ¿Sí? Se les fue la mano, los bancos están afanando, es decir, te están cobrando 200, 300% anual para financiar la tarjeta, eso es 15% mensual, pero si vos pones plata te va al 2,5. Agarran tu plata, que la pusiste al 2,5 y te la prestan cuando financias la tarjeta al 15 o 20%. Bueno, el problema de la tasa tan baja es que la gente dice, no. Si vos tenés una moneda débil, bueno, por lo menos tiene que estar junto con la inflación o junto con la expectativa del dólar. Se equivocaron, venían mal, no les creía nadie y hoy es tan poquito. El inversor de afuera, yo hablo con algunos de ellos, te dice, mira, ya títulos públicos no voy a comprar porque están caros.
Si ustedes tienen mucha posibilidad de caer en default, las acciones están caras porque las empresas argentinas van a seguir perdiendo plata por lo menos un año y medio más. Y el plazo fijo me paga 2,5 puntos. Yo me voy. ¿Y qué hacen para irse? O sea, cuando llegaron, entraron con dólares, los vendieron y como había mucha gente vendiendo dólares, el precio del dólar bajó. Ahora para irse, están en pesos, tienen que comprar dólares para irse. Hay mucha gente comprando dólares, entonces el dólar sube. Y hay otra cosa, que lo puso, también es una muy buena nota Alonso, que es que la clase media los primeros meses vendía sus dólares para sobrevivir. Bueno, a muchos se le acabaron los ahorros. Entonces no hay gente vendiendo dólares. Y el Estado va a empezar a gastar dólares también, que no tiene. Ese es un elemento central, ¿eh? 600 millones de dólares para comprar barcos de gas. Así es. Y las pymes Y son también. dólares que no tiene el Estado. Y una Las pregunta, pymes ¿de dónde tenían lo un saca? colchón de dólares que quizás ya utilizaron y se quedaron sin, o que quizás están viendo que el escenario está tan complicado que mejor no lo queman, tratando de sobrevivir en un escenario en el cual saben que de todas formas le va a resultar muy difícil. Y una pregunta, por recién mencionaste el 2001. El 2001 explotó no por todo lo que había hecho Menem, que fue lo mismo que Milei, pero más lento. Aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, cierre de industrias, cierre de pymes, copamiento del Estado. Apertura de importación. Apertura de importaciones. Es lo mismo, pero Menem lo hizo durante 10 años, Milei van 4 meses. ¿Pero explotó cuando tocaron los ahorros de la clase media? Sí. De manera callejera, sí. Bueno, y explotó el sistema. Eso está pasando ahora y la clase media no se da cuenta. O sea, si vos tuviste una inflación del 118% desde diciembre y a vos el banco te pagó desde diciembre 30%, bueno, el resto lo perdiste, te confiscaron una parte de tus depósitos. Cuando no había inflación, las jubilaciones se bajaron un 13% nominal. ¿Sí? Vos ganabas 100 pesos, te lo bajaron a 87. Ahora te lo bajaron sin que sea nominal, pero las jubilaciones bajaron mucho más. Es decir, parece que no te das cuenta porque está hecho de otra manera, pero es lo mismo. Ahora, yo lo que creo es que esto que está pasando ahora, cuando vos le sumes el impuesto a las ganancias, y se va a quedar sin plata la clase media. Los pocos que están hoy moviendo un poco, y se van a quedar sin eso también. Se están quedando sin ahorro, se van a quedar sin saldo. O sea, hizo un plan que... ¿Por qué sale? Y sin empleo, Ustedes Roberto. saben que salió Cavallo muy fuerte. Salió Arriazu otra Hoy vez nombraron muy a la fuerte. hija de Cavallo. Finalmente, Sí. finalmente. Recién. Sí. Rodríguez todos los días. O sea, todos los neoliberales del país están diciendo, ojo que esto se cae, ojo que esto se cae, ojo que esto se cae. El factor para mí determinante, se ha escrito mucho sobre las razones epidérmicas y profundas del estallido del 2001. La epidérmica sí, fue el corralito. Le estalla a De la Rúa, que había hecho campaña prometiendo que iba a mantener la convertibilidad porque era un factor muy apreciado después de muchos años de una Argentina lacerada por la inflación, la hiperinflación, la inestabilidad. Pero claro, las consecuencias profundas del plan de estabilización de Menem Cavallo, que era básicamente la enajenación de bienes públicos y demás, se percibían ya desde el 93, 94 de manera bastante severa por el lado del empleo. Claro. El empleo se espiralizó. Bueno, en la elección de mayo de 1995, que Menem es reelegido, a la semana se conoce el número de desempleo, 18,6%. 18, bueno, fíjate lo que piensa Milei sobre el tema del empleo como problema. Con todos estos antecedentes que estamos mencionando, ¿eh? Ayer, en este evento de gerentes de finanzas, para mí hay que escucharlo con mucha atención porque dejó entrever su pensamiento profundo. Tiene la profundidad de un charquito, por cierto, ¿eh? Pero es el pensamiento profundo de Milei, en este caso, frente al problema del empleo. Entonces ahora, digamos, vamos al problema, ahora entramos en la segunda parte, que es el problema del ancla nominal. El ancla nominal, básicamente, tienen 4 formas de determinar el ancla nominal. Una es fijar la cantidad de dinero. Si yo sé que los saldos reales, es decir, la cantidad de dinero dividido el nivel de precios, es igual a la demanda de dinero real, y ese, digamos, en condiciones normales es un número fijo, el nivel de precios va a venir determinado ¿por qué? Por el cociente entre la cantidad de dinero y la demanda de dinero. Conforme yo vaya subiendo la cantidad de dinero, eso lo que va a generar es que el nivel de precios sea más alto. Ahora, si ustedes además esto lo hacen de manera sistemática, como van a estar generando inflación de manera permanente, eso lo que va a hacer es peor todavía, porque entonces va a hacer que la tasa de interés nominal ahora escale con la inflación
Y eso va a obligar a que haya un salto, no solo que van a tener inflación más alta, sino que además en el medio, con la caída de la demanda de dinero por una inflación más alta, tienen un salto además en el nivel de precios. Por ende, al final tienen menos saldos reales en la economía, por ende tienen menos de un bien, por ende están peor. Es decir, con lo cual, no solo que el dinero no es neutral, sino que además tampoco es superneutral. Y que cuando ustedes hacen esto, como además generan efectos redistributivos, afectan a las decisiones de ahorro y de inversión. Y cuando hacen eso, modifican la tasa de interés. Y cuando modifican la tasa de interés, modifican la estructura de capital. Y cuando hacen eso, además, modifican toda la demanda de trabajo. Entonces, claro, cuando ustedes, terminan de hacer un efecto expansivo y dejaron toda la estructura de la economía desequilibrada, claro, el día que estabilizan y van a romper capital en un lado, en otro, y se va a tener que recomponer en otro lado. Consecuentemente, en la transición, y sí, van a generar desempleo. No, porque ahora, que estamos bajando la inflación, ahora ¿cuál es el problema? Y sí, se genera desempleo. Y claro, obvio. Si estamos limpiando la basura que se hizo durante los últimos 20 años, por no decir desde 1935 en adelante. Dos falacias ahí. Milei no está bajando la inflación. Milei espiralizó la inflación con la devaluación, y ahora lo que está haciendo, por inanición, es desacelerar los precios, no la inflación. Desacelerar los precios, porque no hay ventas. Entonces no está bajando la inflación. Eso es mentira. Y después, el elogio del desempleo como un mérito de una economía sana. Este verso, ustedes son muy jóvenes, pero Roberto y yo lo hemos escuchado durante muchos años en los 90. Te explicaban que el desempleo era parte de la modernización laboral, de la modernización productiva de la Argentina. En realidad lo que estaba haciendo era destruir el aparato productivo, llevar a la Argentina al sueño húmedo de Danilo Pastore, porque este es un plan que viene de lejos, no inició hace 10 minutos. Al sueño húmedo de Danilo Pastore, que era un país de servicios financieros, especulación y servicios asociados a la especulación financiera. Déjame remarcar... Sobran 20 millones de argentinos. Lo primero que dijiste, porque me parece que es clave. Milei cambió un escenario de inflación de 8 puntos sin desempleo por un escenario de inflación de 8 puntos con desempleo. Ahí está la ecuación, digamos. Esa es la ecuación más sencilla, despojada de cualquier... 8 puntos ahora, 8 puntos ahora, puede seguir bajando la inflación un poquitito más, pero todos coinciden que no tanto más, y el desempleo se va a espiralizar, se va a duplicar. El problema que yo veo es que esto va a ser peor que 2001, porque 2001 no parte de lugares tan... A ver, al fin de mayo la pobreza va a llegar al 60%. Si a vos se te pudre ahí, que yo creo que estamos muy cerca, o quizás ya está ocurriendo, por eso digo, si no le están dando tanta bola a esta corrida que está ocurriendo, es porque parte de números muy bajos. ¿Sí? Si se moviera al 5% diario, estando en 2.000 el dólar, estarían todos asustados. No está sucediendo porque parte de números muy bajos. Ahora, con una corrida del dólar ahora y que los precios se le vayan atrás, que ocurre siempre, dejen de pensar que porque hay recesión los precios no se van a ir atrás del dólar. Yo conozco la estructura productiva, se van a ir. Cada vez se va más rápido, Recordemos que Massa devaluó 20% y se le fue en 2 meses ese 20%. Lo que pasa es que tuvo política de ingresos. Devolvió el IVA, sacó el impuesto a la ganancia, y este no lo tiene. Ahora, si vos partís de 20% de indigencia y 60% de desempleo, y ahí tenés la crisis, es un drama humanitario. Claro, pues esos eran los números después de diciembre de 2001. El 60% de pobreza fue el peor momento de 2002, después del estallido, en 2002. Claro. Acá sería el punto de partida. Esto sería el punto de monta una corrida. Eso es lo que yo digo. Vamos a estar por eso te juro que me da una bronca cuando veo a los empresarios cagándose de risa de las estupideces que dice y aplaudiéndolo, cuando la gente se está cagando de hambre, y a los que están cagando de hambre los están demonizando y los quieren meter presos por reclamar. Ojo que ayer eran gerentes de finanzas los que estaban aplaudiendo. Gerentes de finanzas. Y los gerentes de finanzas tienen una tarea... A ver, pongamos lo que pasó ayer. A ver. ¿Qué diablos el cepo? No lo sé. A mí hay un personaje que particularmente de historieta que me encanta, que es el zorro. Porque como lo estamos haciendo mercado, lo determina la gente. El zorro es un gran personaje como personaje, porque era un anarcocapitalista fabuloso. ¿Está claro? El zorro tenía 2 tipos de enemigos, que venía y le sacaba los recursos para llevárselo a España. Bueno, justo hoy menciona España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito, pese a lo que diga la progresía mediática.
Cuando viene algún economista y le dice que hace equilibrio general y le puso en una ecuación de comportamiento el ingreso, empiecen a desconfiar. Se supone que los economistas deberían saber, y no saben, y me consta. Quiero comprar pan. Y había bestias que decían que el tipo de cambio iba a ser 10.000. Había uno que decía, no, porque si dolariza lo va a hacer a 7.000 pesos. Pero no hay ningún panadero que quiera comprar mis servicios de economista. Bueno, quizás compró mis servicios indirectamente votándome para presidente. Tío, ¿dónde estaba el que hacía la cuenta esa? Como por cierto, sacó pocos votos y desapareció casi. Es uno de los tipos que más imagen negativa tiene. Con el que le hizo la cuenta. ¿Saben quién es el que hizo la cuenta? Bueno, todos esos pelotudos que se reían de las payasadas que hacía son los tipos que se llenaron de guita estos meses, porque son los que te envían en la bolsa, los que ganaron con las acciones, con los que ganaron con los títulos públicos. Ahora, ellos mismos, ayer decían, una corrida se lo lleva puesto. Una corrida se lo lleva puesta. ¿Por qué? Porque además vos con esta tasa de interés la gente sacaría la plaza de los bancos. Digo, está en el peor momento. Está con los barrios pobres incendiándose y está con la City que se está yendo. Entonces, la verdad es que esos tipos que se cagaban de risa, después ellos o sus jefes están dando informes del peligro de Milei. Y ayer en algunos grupos de política empezaban otra vez con la Asamblea Legislativa. Yo voy a decir dos cosas. Primero, yo quiero que los gobiernos duren 4 años, porque yo no puedo elegir qué gobierno, porque cada vez que no me gusta un gobierno digo, entonces que termine. No, lo eligió 50%. Y segundo, porque creo que de una vez por todas los argentinos tienen que aprender que no se puede vivir sin Estado. Así dejan de votar boludamente. ¿Sí? Ahora bien, como allá había especulaciones ayer sobre, bueno, ¿y en quién queda? ¿Quién termina el mandato? Vamos a hacer una pequeña encuesta. Mientras dure el pase, todos los que están en la radio se pueden pasar a YouTube y participan de la encuesta. ¿Sí? ¿Quién les gustaría que quede en lugar de Milei en la Asamblea Legislativa? Pueden estar gobernadores y legisladores. Puede estar, sí. Por la ejemplo, Asamblea Legislativa se convoca desde el Parlamento, pero todos los que pueden ser convocados a completar el mandato, depende cuánto haya transcurrido el mandato en curso, claro, son gobernadores y legisladores. puede ser Pichetto como El legislador. a Fontevecchia. Sí. Fontevecchia lo postuló a Pichetto. Puede ser Lustó. Puede ser Lustó. Ahí está la encuesta. Lustó se postula a sí mismo. Lilia Lemoine. No, ahí. Lilia Lemoine, porque para que lo voten los libertarios. Los libertarios Dato, Lilia Lemoine es para una de garantizar la continuidad y seguir teniendo payasadas. O puede ser Axel Kicillof. Vamos a hacer una encuesta hasta que termine el pase. Todos los que estén en la radio, pásense y voten. Así estamos en consonancia con esos payasos que lo aplaudían y se reían, pero después hacían informes diciendo de que el gobierno está en el peor momento, ¿no? A ver cómo es entonces Pichetto, que lo postuló Fontevecchia. Jorge, bien. Lustó, que se postula a sí mismo. Lilia Lemoine, que es una de las 8 personas a las que sigue Karina Milei en Twitter. Al primero que siguió fue a Johnny Viale, pero no puede ser presidente. No está en el Congreso. Por incapacidad. Sí. Y Axel... No, porque Axel, no es que Axel legislador. Si Kicillof. fuera por incapacidad. Tenés razón. Está bien. Bueno, Repito, Lemoine es de las nos personas- pasamos de la radio a hay una YouTube tendencia, y votamos. Saquemos la tendencia que estamos... Saquemos la tendencia, sacá la tendencia, que no se mueve, vea la tendencia. Hay una tendencia. Claro, no es para mostrarla, la encuesta se muestra al final. Hay una tendencia... No por previsión. Con Lilia Lemoine nos podríamos divertir. No, eso sin duda. Nos podríamos divertir. Pero Que toda esta gente sería muy, digamos con eso, toda esta gente sería muy divertida para si un gobernaran en otro asado lado. Claro, si no fueran gobierno. claro, esto es para un no asado. O sea, a ver, Milei, imagínate Milei, no es presidente. Sí, Juntás sí. a morfar el Claro, sábado un claro, locro. claro. O sea, te vas con una cantidad Es un de anécdotas. personaje, claro. Lo contaba Rafael Bielsa, Sí, que sí, lo sí. conoció mucho y decía, Sí. era muy divertido. El problema es que es presidente, no que no sea un ser Mira, divertido. los gerentes a mí me impresionó mucho los aplausos de ayer y los aplausos del otro día también en el CICIP. Porque un poco habla de uno de los problemas a futuro, porque esto en algún momento va a terminar. No por generación espontánea, ¿eh? Ahí hay que alentar siempre un proceso de resistencia y reconstrucción. Resistencia para frenar el daño
el daño que se está provocando es muy profundo en muchos casos, y de reconstrucción de la representación para presentar una alternativa. En eso creo que está Kicillof, con otros gobernadores que ayer tejían, hice un dato, ustedes saben que hay un chat de los gobernadores, están todos los gobernadores, y el chat se llama, yo creo que con una raspadita ahí, 23 gobernadores y un jefe. Sí. Ese cambio lo se hizo. llamaba 24 gobernadores y Claro. Axel pidió que se cambie el nombre. Sí, le hicieron una raspadita a Jorge. Bueno, un beso grande. Tampoco parece muy molesto porque no. Che, no hay le da unos mucha cuantos que bola ese votaron chat. a Lemoyne, ¿eh? Sí, pero por consumo irónico. Igual, déjense de joder Sí, con el dejemos de consumo joder con el irónico. consumo irónico. Que el consumo irónico nos trajo Los que este están en la muñeco. TDA les pido por favor que entren a YouTube, Entren a y YouTube. pongan orden en Bueno, esa una votación. cosa. Sí. Ayer- Además lo monetizamos YouTube. Ganamos unos pesitos para pagar los sueldos y eso, ¿viste? En el Viene grupo medio- ese de Todos a YouTube gobernadores, entonces. Todos a YouTube. en el grupo de gobernadores, alguien dijo, no sé quién, alguien dijo, mirando con preocupación lo que estaba pasando en Misiones, naturalmente, los gobernadores tienen realidades no muy distintas a lo que puede ocurrir. Bueno, a lo que hay está ocurriendo en gobernadores que Misiones. tienen mucho miedo de que haya efecto contagio en los próximos días en otras provincias y se empiecen a incendiar ¿Qué otras dijo provincias. un gobernador? ¿Qué dijo un gobernador? Si pasa en una provincia es problema del gobierno provincial. Si pasa en muchas provincias es problema del gobierno nacional. Claro. Ese detalle que se comentó en ese grupo, no con ánimo de alentar un efecto contagio, porque la verdad es que la dinámica de la crisis Más con ánimo es inmanejable. de buscar algún tipo de lazo solidario entre los Exactamente, gobernadores. lo que se planteó en esa frase es, che, estemos todos juntos, atentos a esto que está pasando, Porque si no- porque más allá de asignarle la responsabilidad a uno u a otro, la dinámica de la crisis es inmanejable. Otra vez, lamentablemente hay que volver una detrás a los 90 porque lo que se pretende hacer ahora es una continuidad, digamos, ¿no? de aquellas políticas y por supuesto con las mismas o peores consecuencias. Todo el mundo recuerda, porque incluso uno de los movimientos sociales tiene su nombre, el caso de Teresa Rodríguez, que fue una de las primeras víctimas de la represión del conflicto social durante el menemismo. Hay una etapa anterior de conflictividad social que ocurre en el norte, en General Mosconi, que fue por el cierre de los yacimientos de YPF en el norte de la Argentina. A mí me tocó cubrir aquellos primeros piquetes, antes que los de la Patagonia, los primeros piquetes de General Mosconi. Era toda incertidumbre, era todo dolor, eran familias que no sabían a lo que se enfrentaban, que era la vastedad del desahucio. Es una palabra que en Argentina se usa poco, pero en España se usa mucho, desahucio. Así es. Que es la idea del desamparo más absoluto. No tenés ingresos, no tenés un Estado que te cuide, porque el Estado renuncia a eso. Claro. Y al mismo tiempo se impone el sálvese quien puede. En el sálvese quien pueda, bueno, justamente como su nombre lo indica, crecen los niveles de violencia social. Claro. No existía en los 90 un componente que ahora sí va a aprovechar todo ese estado de cosas, que ya está instalado en los barrios, que es el narco. Ayer estaba hablando con un cura que trabaja en los barrios desde toda su vida, que está muy preocupado por este escenario social que estamos describiendo todos los días, pero que en términos territoriales tiene efectos respecto a la posibilidad del tejido barrial que se está desmembrando. Una anécdota del fin de semana me contaba como para ejemplificar. El comedor está dando comida 3 veces por semana y ropa 2 veces por semana. El comedor, que es el comedor de una iglesia, históricamente abre las puertas de la iglesia para que la gente participe de la vida social del barrio a partir de actividades necesarias para la supervivencia, comer, vestirse. Como no pueden dar de comer todos los días, alternan los días para que los pibes tengan una actividad diaria que no sea estar en la plaza del barrio. Porque en la plaza del barrio acechan los narcos. Entonces les están inventando actividades. Claro. Sin comedor, le baja muchísimo el nivel de atracción a las actividades. Están inventando actividades también de supervivencia, vestirse, distribuir la ropa, generar proyectos, mini proyectos productivos. Están armando un proyecto de estufa, creo que se llama estufa rusa, que es una estufa que se hace con ladrillos. Están tratando de generar mini proyectos productivos para que los pibes no estén en la plaza. Porque los pierden. Me dice, el pibe que yo hace 2, 3 días que no lo veo, lo voy a buscar a la plaza. Y es muy difícil sacarlo de ahí. Claro. Y ese es un pibe que, y ahí entramos en otro tema,
es un pibe que hoy es utilizado, si tiene menos de 16 años, para los crímenes más violentos del narco. Porque no está comprendido por la ley penal. Claro. Y ojo, porque lo que viene es un falso debate respecto a la baja de la edad de imputabilidad. La baja de la edad de imputabilidad la defiende Zaffaroni. Pero no para criminalizar a los pibes, Claro. sino para darle contención Claro. a aquello que está desamparado. Claro. Bueno, por eso digo, es un falso debate porque solo se pone como una solución de punibilidad a un problema social. Problema social que está creciendo. Entonces, cuando mañana aparezca, porque van a aparecer, lamentablemente así funciona, van a aparecer los casos, los crímenes violentos, como ocurre en el Rosario todos los días, Sí. asociados al narco, asociados... Bueno, y el clamor empieza a ir por el lado del segurismo. Ojo que Claro. eso también tiene consecuencias. Bueno, porque ese es todo el relato que arma la derecha. Hoy la derecha en la televisión es infernal. O sea, Infernal. siguen pidiendo Infernal. que se destruya el Estado, Infernal. que el Estado no cuide a nadie, que no dé medicamentos, que no entregue comida. El trabajo de Petovelo y de un grupo de personas que tiene ahí con ella es denunciar. Me contaba que hay una empleada de Petovelo que ya hizo 74 denuncias penales. Ajá. O sea, no están para hacer ayuda social, sino para... ¿Es una empleada que viene de la gestión anterior? Así es. Así es. No me acuerdo el nombre, no es que no lo digo, no me acuerdo el nombre. Yo sí, pero no importa. No, bueno, me olvidé las balizas y el patrullero. están haciendo persecución a los pobres, además de cagarlos de hambre, están haciendo persecución a los pobres. Y la verdad, uno ya se pierde de tantas cosas. Ari Lijalad estuvo 2 meses sacando acá personas muy, muy graves que no recibían medicamentos. Y después nos fuimos enterando de fallecimientos. Ujú. Y la verdad es que no vimos en todo ese tiempo mucha respuesta pública de los políticos más importantes del país. Yo te juro, yo esperé con muchas ganas que empezaran los líderes del país a retuitear las historias de Ari con la... A ver, Ari ponía el texto y abajo ponía la persona que estaba contando la historia. Y no lo hicieron. Están en las internitas y qué sé yo. Entonces, el Y ahora daño... se viene algo peor, que es que no se va a ver, que es la falta de la gente que no puede comprar medicamentos. Que lo vimos durante el macrismo. Discúlpame, ¿vos estás viendo campañas para que la gente se vacune? No. Ese es el gustito, ¿eh? Ah, yo soy un vivo barro, se murió la pauta. Bueno, dale. El destape es uno de los pocos que lo hace. ¿Sabes por qué? Porque nosotros lo hacemos igual. No importa que no nos den pauta. Nosotros hacemos campaña para que la gente se cuide. Y avisamos cuando hay que cobrar la jubilación, cuando tienen que hacer un trámite, aunque no haya pauta. Ahora, ¿cuántos lo van a hacer eso? Y ¿Cuántos lo van a hacer? Entonces, cada uno de los ahorros fue una pelotudez. Te sumo algo con esto de los medicamentos, más vos lo conocés bien. Ayer salió un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, que es la que lidera Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud bonaerense. La caída de la cantidad de medicamentos que se compran es brutal, ¿sí? Casi del 10%, comparando el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado. Los aumentos en los precios de los medicamentos son tremendos, 500, 400, 600%. Y más temprano entrevistamos a un personaje que es poco simpático porque se llama Marcelo Peretta, que es el secretario general del Sindicato de Farmacéuticos, pero es un hombre que trabaja con Patricia Bullrich y que se ufana de haber sido el que juntó a Patricia Bullrich con Milei. Y que trabajó mucho por esa unidad y para lograr que se fusionaran finalmente. Y de hecho Patricia Bullrich hoy es ministra de Milei. Yo le pregunté por eso y él contó que él era amigo personal de Milei, que su hermana es amiga de Karina, que políticamente él creía en él, que lo quiso lanzar a la política, etc. Y salió hoy a la mañana contando que hay una baja del 35% de venta de medicamentos, que están gobernando los laboratorios, que todo es gracias al DNU firmado por Javier Milei. Mirá vos. Y un dato que me impactó, dije primero la biografía para que se entienda que estamos hablando de alguien No, está muy bien. ideológicamente de derecha. Eso es periodismo. Ideológicamente de derecha. Que dice que él está de acuerdo en el mercado para automóviles, en el mercado para celulares, en el mercado para computadoras. No para remedios. No para remedios. Y el dato que más me impactó de la charla fue que dice que el 20% de las personas que llegan con receta, o sea, es alguien que logró ir al médico, pues ya es difícil, yo ayer también tuve que ir a la guardia, o sea, logró ir al médico, logró que el médico le dé una receta. ¿Y no lo puede comprar? El 20%. Receta caída le llaman.
O sea que llegó a la farmacia, presentó la receta. No tenía la plata y no la pudo comprar. No llegó a la, o sea, Ustedes esa gente piensen, de la riesgo de caída vida del también. 32% de medicamentos o de 25% en el consumo de leche, no es que antes tomaban leche de más. claro. 45 en pan. No es que antes... Claro, 45 en pan, que es algo que no reemplazás con algo más barato. Es lo que está más es abajo gente en el... que no puede comer y es gente que no se puede medicar. Yo tengo un amigo, Gustavo, que tiene una farmacia en Moreno. En 2016, finalizando 2016, me mandó un audio diciéndome, Roberto, acá en Moreno la gente ya no compra una caja de medicamentos, sino que compra un blister. Un blister trae generalmente 10 pastillas. Bueno, ahora me manda un audio estos días, me dice, la gente viene y me pide que le corte 2 pastillas. Ahora, vos imagínate, las pastillas para la presión como máximo duran 24 horas, algunas duran menos. Y vos compras 2 por semana. Quiere decir que tenés 5 días la presión alta y 2 días baja. No sé, un anticoagulante. Un día anticoagulado, otro día no te coagula. Un día coagula, otro día no te coagula. No sé, la diabetes. Vos tenés que tomarla todos los días, la pastilla para la diabetes. Quiero decir, porque hay otras que por ahí vos podés decir, bueno, un día me olvidé. Hay algunas que no se puede. El medicamento para la presión aumentó por 10. Bueno, esa gente se va a morir. Por 10. Entonces yo, cuando los veo que se cagan de risa aplaudiendo a Milei, te juro que me sube la presión a mí. Me sube la presión a mí. Y los más grandes empresarios, Milei va a quedar como una anécdota en los libros de historia, media página en los libros de historia. Ahora, los grandes atorrantes son los empresarios que los llevan y los sostienen. Los sostienen. Y no les importa nada. Hay otro dato, hay otra estadística que se conoció ayer y que explica también todo esto que decimos, la falta de venta de medicamentos, de comida y demás, que tiene que ver con el empleo. Porque en el primer trimestre del año, según informaron los bancos, se cerraron el 3% de las cuentas sueldo. 275.000 cuentas sueldo. Me llamó mucho la atención ese número porque es superior a todos los que conocemos de despidos. Es que hasta ahora un dato con rezago, además. Es que los que conocemos por despido es del primer trimestre, es con rezago, eso es de ya. Pero además, los que conocemos por despidos son por las grandes ramas. Sabemos que la construcción perdió tanto, que las grandes empresas metalúrgicas perdieron tanto. Acá se empieza a ver cómo las pymes se van quedando por el camino. Buena parte de estas cuentas sueldo son de empresas que tenían 1 empleado, 3 empleados, 5 empleados y que no están pudiendo o sostener los empleos o sostener la empresa y por eso se están cayendo. Es muchísimo. Ahora, en un trimestre el 3% a ver, de todas las cuenta cuentas sueldo quiere decir que el tipo estaba en blanco. Sí, Claro. En blanco había 6 millones de empleos. Si se perdieron 300.000, se perdió el 5% de los empleos en blanco. Tal cual. Ahí hay un tema. Ahí depende de la actividad. Yo tengo un amigo, pyme, industrial, cordón industrial de... Tráelo al programa. Jueves, 8. ¿Cómo nos la dejó picando, No, el pero- Che Murano. pero pará, Tiene un escuchá lo amigo que voy a contar. empresario, Che ¿Le puedes decir a Murano. tu amigo empresario? Tengo amigos empresarios, sí, tengo amigos Que empresarios. todos los jueves con hacemos quienes una discuto. sección hecha en Sí. Argentina. Mañana ya tenemos Déjame invitado, terminar pero el el jueves cuento a ver que si lo viene- querés traer, pará. Porque lo que hace cada vez que hay una crisis es cerrar la fábrica y convertirse en importador. Tráelo, lo discutimos. No creo que quiera exponerse a esa discusión. Bueno. Che, Lilia Lemoine, porque es en la pragmático. encuesta de quién quedaría si Milei se va, renuncia. Sí, hicimos una encuesta porque todo el mundo empezó con los rumores, porque la cosa está mal. Dice, ¿quién quedaría? ¿Qué sé yo? Y están para votar en YouTube, puede ser Pichetto, Lustó, Lilia Lemoine o Kicillof. Lilia Lemoine va segunda, yo les aviso. Que Lustó tenga menos votos que Lilia Lemoine no me sorprende tanto. Para Pichetto es un dato muy duro después de tantos años de carrera. Sí. Ayer, bueno, Pichetto yo no ha ganado una elección en pensaba- su vida, ¿no? No, ni siquiera en las que fue electo legislador. Es muy impresionante. O Bueno, sea, es un eterno lapicera. es un hombre del sistema. Él mismo se ufana de serlo, digamos, ¿no? Él se reconoce como un hombre del sistema. Ahora, justamente por eso... ¿Son amigo? ¿Quién? ¿Mi amigo? Sí. Sí, es un amigo de la ¿Empresario? primaria. Decile Nos que conocemos venga. de chiquitos, sí. Porque si no, después decir que yo selecciono a los empresarios y entonces después te cambian. No, yo ¿Vos sí entendés que venga. el que Sí, creció está mal diciendo, pero no. creció mal fuiste vos? No, ¿por qué? Tengo amigos artistas, tengo amigos profesionales, tengo amigos de distintas disciplinas. No, a lo que veo es lo siguiente. Me quedé pensando cuando vos decías, y nosotros preguntábamos acá, o yo preguntaba, ¿por qué aplauden los que aplauden el otro día en el CICIG, no los empresarios? Ahora, ¿cómo percibe
las mayorías que sufren la cotidiana del plan motosierra, licuadora, del cual el gobierno y el propio Milei se ufana, esos aplausos de la élite económica y la desconexión del presidente y también la desconexión del sistema de representación, del sistema político. Ayer se dio un debate en el Congreso que quienes hacemos política, seguimos la información política, lo seguimos, pero tenía un componente lisérgico. En un momento se me llenó de humo en la tele, porque las discusiones son muy endogámicas. Hay una sobredosis de chicanas, que está bien, a mí me divierte. Yo digo, a mí que me gusta la rosca. No son muy conducentes. No, y aparte me preguntaba todo el tiempo, ¿cómo lo percibe el que no puede comprar los medicamentos? Todo, digamos, el diagnóstico que ustedes recién hacían, no se puede comprar medicamentos. Hay un verdurazo en este momento en el Congreso. Ahora, mientras nosotros hablamos, hay un nuevo verdurazo en el Congreso de productores de frutas y verduras y hortalizas que prefieren vender a precio muy barato su mercadería antes que entregársela al mercado central porque pierden guita. O sea, ya vimos este proceso de deterioro económico muy vertiginoso. Bueno, toda esa gente que está en la necesidad urgente de la supervivencia. ¿Cómo percibe el show? Este show de Milei hoy, el show de los empresarios aplaudiendo a un tipo que dice, los voy a fundir, los voy a fundir. Él está haciendo show todas las noches, guarda, que esas imitaciones son un show también. Y el de la política. No quiero desacoplar de este análisis al resto del sistema político, porque el resto del sistema político también ofrece. Lustó. Veamos esta encuesta que estamos haciendo nosotros. Va último. Es muy castigado por formar parte de ese show de la política. Porque nadie le entiende el sentido. ¿Qué quiere Lustó? ¿Quiere ser presidente? Ya lo sabemos. Si no quiere ser jefe de gobierno de la ciudad, ya lo sabemos. Sí. Pero además... ¿En qué cree? No, claro, ¿qué cree? Hoy hay una exigencia de ser nítido. Claro. ¿Estás acá o estás acá? ¿De qué lado estás? Bueno, el que está... A ver, si nosotros no sabemos todavía quién va a votar... Quiere decir que no sabemos cómo es. Pero además sabemos lo que quiere para él, pero sabemos lo que quiere para la sociedad. Eso es algo, vos dijiste la semana pasada y me pareció clarísimo, que es alguien que a esta altura del partido no está claro qué posición tiene respecto a la ley de bases, después de todo lo que se discutió. Es raro, ¿no? Digo, podés estar a favor o podés estar en contra. Hay argumentos en ambos sentidos. Obviamente que nosotros con aquellos que están a favor no coincidimos en nada. Pero decir, che, no estoy muy seguro, cuando llevamos 6 meses viendo tan contundentemente cuáles son los efectos de... Digo, hay situaciones en las cuales la duda o la moderación terminan dejando de tener un lugar más incómodo, porque es tan contundente lo que se está discutiendo que decir, y más o menos es raro. Ayer vi una nota que le hizo Ale Berkovich a Agis, y Agis que atiende dentro de su amplia clientela a energéticas, qué sé yo, dice, no, pero las energéticas no pedían tanto. Pero lo dijo. Es que nadie pide tanto. Nadie pide tanto. Dice, o te piden, qué sé yo, liquidar el 100 afuera para que vos le ofrezcas el 40 y cerrar en el 50. Pero además, nadie pide tanto y no tienen esas condiciones en el mundo. Claro. O sea, yo siempre cuento un ejemplo que lo que digo, que ponele que Milei haga eso, porque es un loco, un extremista, qué sé yo. ¿Por qué hay gente que le va a votar eso? ¿Por qué hay gente que le va a votar que todos los dólares queden afuera? Entonces Argentina, por más que tenga todos los recursos del mundo, igual no va a tener dólares. Mirá, de hecho lo que dijo Francos ayer, no sé si lo vieron o por ahí lo tenemos, perdón si les dieron un ladrillazo para compartirlo. Ayer lo entrevistaron a Guillermo Francos, que es uno de los negociadores, ¿no? de todo este lío. Y le preguntaron sobre algo puntual del RIGI, que es que a diferencia de otros regímenes de inversión, que vuelvo a aclarar, la Argentina necesita regímenes de inversión, sí, obviamente, los tuvo durante todos los gobiernos y durante los peronistas también. El tema es en qué condiciones. Uno de los puntos es que los proveedores tengan que ser pymes locales. El RIGI, una de las cosas que dice es que cualquier cosa que compre una empresa que entre en este plan, la puede comprar afuera, no paga impuestos por las importaciones, no tiene que decir a qué la va a dedicar y no se lo tiene que comprar a un productor local. Y además puede comprar maquinaria usada, maquinaria obsoleta, cosas que se dejaron de utilizar en otros países, con lo cual ni siquiera aporte a poner a Argentina en el tope de la línea tecnológica. Y ahí hay un buen grupo de empresarios, es más, la enorme mayoría de empresarios que está pidiendo que eso se cambie. Bueno, ayer se lo preguntaron a Guillermo Francos y esta fue la respuesta. O sea, escuchar el planteo de la Unión Industrial Argentina. Hay muchos aspectos del RIGI que se están analizando que se han analizado estos días
en el Senado y se había realizado también en diputados, y hay algunas modificaciones que se han introducido en la ley, incluso de alguna forma también la que tiene que ver con las empresas pymes, ver cómo se enganchan en el sistema de las grandes inversiones. Y es lo que se está discutiendo ahora en el Senado, ¿no? Yo no tengo la última versión. Pero eso lo aceptarían. Vuelve a diputados. Todo depende. O sea, uno tiene que analizar que las modificaciones que se hagan no entorpezcan la posibilidad de inversión, pues si entorpecemos la posibilidad de inversión, nosotros tenemos que ser competitivos con los países que están haciendo lo mismo que nosotros en la explotación de sus recursos naturales. Si no somos competitivos y le sumamos un plus por la desconfianza, como les decía antes, entonces no vamos a tener inversiones. Y yo creo que hay muchas posibilidades con eso. Bueno, ese Guillermo Franco, varias cosas. Es bueno la repregunta de Mario O'Donnell, porque él dice, bueno, estamos revaluando los pymes. Bueno, entonces lo van a hacer. Y no. ¿Por qué? Porque si ponemos eso es un plus de desconfianza, así lo llama. ¿Qué es ese plus de desconfianza? Que haya laburo en la Argentina. O sea, vos tenés grandes empresas que tienen miles de pymes proveedoras. Esas miles de pymes proveedoras tienen trabajadores registrados, mueven la economía local y generan más del 80% de los puestos de trabajo del país, más del 50% del PBI. No lo generan las grandes, lo generan las pymes. Y Franco dice ahí, no, porque si no, no vienen las inversiones. Y yo, perdón los ejemplos que se repiten, pero son los que... En el mundo no pasa eso. Digo, ¿qué van a venir? Como dice Francos, empresas que van a explotar recursos naturales. ¿Dónde hay recursos naturales? Y en los países de la periferia, por ejemplo en África. ¿Sí? En África no tienen seguridad jurídica como tienen acá esas empresas. Lamentablemente, porque hay guerras civiles, conflictos étnicos, países devastados, no hay infraestructura, es un quilombo esos países. Y hacen igual el negocio. Claro. O sea, lo que tienen es flexibilidad laboral de hecho, que es lo que sí quieren instalar acá. Y el otro ejemplo que siempre traigo es que cuando vos les ponés las condiciones normales, igual se quedan. ¿Qué es lo que hizo Evo Morales cuando estatizó los hidrocarburos en Bolivia? En Bolivia, simple, se los cuento rápido, había empresas que extraían recursos naturales. Mira, me suena el teléfono cuando hablo de las energéticas. No sé quién está llamando, pero no. Bueno, quilombo. En Bolivia lo que pasó es que las empresas voten que en 2 minutos cerramos la encuesta, traían recursos naturales se quedaban con el 87% de las ganancias. Y Evo Morales les dijo, no, a partir de ahora va a funcionar como funciona el resto del mundo. Ustedes se quedan con el 13%, el Estado se queda con el 87%. Y putearon, patalearon, estaba Petrobras ahí, con Lula. Y al otro día firmaron todas y se quedaron. Claro. Porque dijeron ahí en el mundo funciona así. Después le hicieron un golpe de Estado, ¿no? Sí, pasaron unos cuantos 15 años más tarde. Muchos años. Pero lo que digo es que el aprendizaje de Evo es que si vos desgastás tu propia autoridad política, que fue lo que terminó haciendo Evo, todo ese tironeo que vos tenés con el poder real en algún momento te puede volver en contra. Sí, no hay acto político exento de riesgo. Pero hay que decir que la apuesta a Morales le salió bien en su momento. Obvio, hay una lección ahí. Fue muy buena la decisión. No estoy criticando la decisión. Fue muy buena la decisión. Fue muy buena la orientación. Hubo un, si se quiere, error político a la luz con el diario del lunes, que fue no haber generado una continuidad de políticas más allá de su propia figura. Y ese es un problemón. Es un problema que tienen los gobiernos populares en general. No le gustan mucho los herederos. Exactamente, es un problema porque con los líderes se van las políticas. Y ese es un problema. Porque lo interesante sería darle continuidad a esas políticas. Claro. Para volver para acá, y hablando también un poco de sucesiones y demás, un dato político que tiene que ver con lo que escuchábamos de Franco recién. Ayer Macri reunió a la primera plana del PRO. Dato, no estuvo Bullrich, no estuvo Arabia, vicepresidente del PRO, recientemente confirmado. Y no estuvo Diego Santilli, que sí estuvo invitado y decidió no ir. Ese es el dato. Que Santilli, que estaba invitado, decidió no ir. Puso como excusa la sesión en la Cámara de Diputados, pero lo cierto es que fueron otros diputados como Vidal y Ritondo y Santilli no. Pero el dato, los dos datos que dejó la reunión, en un rato, Roberto, te cuento más detalles porque tengo. Uno es que Macri dijo, la ley de bases tiene que salir, pero después de la ley de bases no somos gobierno. Tenemos que empezar a diferenciarnos del gobierno. Y el segundo es que dijo igual, quédense tranquilos que este trámite dura por lo menos un par de meses más. Macri no ve que la ley de bases se vaya a resolver en el corto plazo. Entonces dice, tenemos un par de meses para ir haciendo un aterrizaje suave. Claro. Garantizar, si se puede, esta ley que tiene
cláusulas que a Macri le convienen directamente o a sus sponsors, pero también ir preparándose para despegarse, porque en esa disyuntiva que decíamos que tenían, de que si al gobierno le iba bien corrían el riesgo de ser absorbidos y si le iba mal corrían el riesgo de que los arrastrara con ellos, bueno, Macri está viendo más riesgo en lo segundo. El riesgo que está viendo Macri ahora no es que al gobierno le vaya bien, sino que al gobierno le vaya mal y ellos no puedan reinventarse como oposición. Respecto al tema Santilli, ayer corrió durante todo el día un rumor, hay que seguirlo con atención. Y que se potenció con la ausencia de Santilli en la reunión del PRO, que es la posibilidad de un enroque, no un enroque, porque enroque sería cambiar piezas que siguen sobre el tablero, en realidad sería la salida de Nicolás Pose de la jefatura de gabinete, el ascenso de Patricia Bullrich a esa posición y el ingreso de Santilli en reemplazo de Bullrich. Santilli tiene el expertise de haber sido ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Se justificaría ese ingreso por esa vía. Santilli está haciendo todo lo posible para entrar al gobierno. Como pocas personas en la historia argentina ha mostrado más que Johnny Viale. Más que Johnny Viale. No sabe cómo pedirlo ya. Bueno, el tema es... cuando ascienda a Dorni, está el puesto para Johnny Viale. Bueno, ahora, si se da ese enroque, ojo, porque Pose... ¿Bailará con la pollerita al lado a Dorni? ¿Hoy? Me dicen que Adorni va a bailar mientras Milei canta. Adorni va a ser parte del acto, pero en la primera. En la primera parte va a ser él junto con Esper. ¿Pero canta él solo? ¿Milei? ¿O tiene un acompañado por la banda de los Venegas Lynch. Los libertarios. Un rato. No me das bola. Sos bajista, Nico. ¿Te das cuenta? Che, un último chiste. Che, pongamos la encuesta, a ver cuánto dio. No, acá el tema, obvio que iba a ganar Kicillof. El tema es que segunda salió Lemoyne. Y Lustó último, El dato de la encuesta es que segunda salió Lemoyne y Lustó último. A los tibios, dijo Menem. Bueno, Lustó ayer fue protagonista, no por sí mismo, sino porque una de las cosas que se discutió en el Congreso fue el tema universitario, ¿no? Finalmente, bueno, se pasó a comisión, se impulsará en comisión el tema del financiamiento universitario. Pero ayer durante todo el día se mencionó un dato. A partir de un cruce que tuvo De Loredo, no sé si vieron ese cruce que hubo entre De Loredo y Finocchiaro del PRO, De Loredo de la Unión Cívica Radical, metió cuchara ahí también Ritondo, que habló de el radicalismo como una colectora de Unión por la Patria, bueno, todo muy chicanero todo, pero en un momento entre chicana y chicana alguien mencionó, pobre De Loredo, ¿no? Que también cada vez que saca un poco el cogote, liga un cachetazo. Ayer alguien le mencionó. ¿Vieron que Cristina aludió a que el beneficio anticipado que recibió la UBA de un aumento para el presupuesto de financiamiento universitario podía hacer mella sobre el voto de Lustó en el Senado? Bueno, ayer De Loredo al comienzo de la sesión intentó una maniobra para que en la sesión especial se impulsara lo que finalmente ocurrió, que es que el financiamiento universitario fuese a comisión, tratando de quedar bien con las universidades y al mismo tiempo tratando de quedar bien con el gobierno, haciendo equilibrio. ¿Qué se supo? Hace un par de semanas el gobierno de la motosierra y la licuadora aceptó crear la Universidad de Río Tercero. ¿Saben quién va a ser la rectora de la Universidad de Río Tercero? ¿Quién? Marta de Loredo. Mira vos. Que es la hermana Eso es un dato. del diputado de Loredo. Mirá vos, el que no llora no mama. Entonces, ayer había mucha suspicacia respecto a que una de las 60 universidades, 61 sería... Porque yo también suspiciaría. Vos también serías suspicaz. Ahora, es un tema, vamos a ver si después en verdad lo abordamos con una entrevista. Buen dato. Pues es un tema porque la relación íntima entre el radicalismo y las universidades empieza a generarle problemas en las universidades que conduce el radicalismo. ¿Por qué? Y porque docentes y alumnos están mirando con mucha desconfianza. Hay mucho nepotismo. ¿Cómo se consigue presupuesto para la Recordemos que se consiguieron presupuestos para el gasto de funcionamiento, pero no para lo que cobran el personal docente y no docente. Que es el 70% del presupuesto universitario. Che, dato para el estribo, viste que siempre se dice que los peronistas son malos en las redes, qué sé yo. Salió un dato ayer que lo publicamos en el Destape, que por lejos el que más interacciones tiene en redes es Axel Kicillof. El gobernador con más menciones positivas en las redes sociales en abril fue Axel Kicillof. Quiere decir que no es tan así que el PRO son los que, qué sé yo, viste, los mileístas, eso. Bueno, ya está Alfredo Zayat.
Muy bien. Ya está Alfredo Zayat. Ojo porque hoy va... ¿Cuánto vale el dólar? Qué lindo. ¿Ese es el tema? Sí. ¿Va a Yo quería dar tener un día tranquilo. ¿Va a dar el número? ¿Quién Cuando sabe, yo trabajaba en Página 12 me enteraba de algo y llamaba por teléfono y compraba acciones. Alfredo me decía, ¿qué haces? ¡Escribí! Le digo, no vas a comprar, no escribo. No, nosotros tenemos que escribir. Me decía, bueno, qué sé yo. Y son escuelas distintas. Son una escuela Vos eras más de la escuela Bebo. Y yo venía de una En empresa, la que yo escuela estaba Bebo. acostumbrado a que era un pecado, no ¿Te conté la del Bebo Granado en las 80? Es mañana te la cuento. No me gusta hablar de... No, porque fue un tema muy escandaloso en su momento. Hay gente que... Tocalo con un palo. Chao. Che, no se pierdan la nota de Ariel Jalad de hoy, Recién estoy llegó, laburando. y ya va a ser quilombo. No. Va a ser mucho ruido. Seguro que la levanta Majul a la noche. ¿Majul no va a estar dando en vivo el show? Sí, claro, hoy está en vivo el Majul show. baila. Hoy está el show... Cadena Nacional. Hugo, Paco el y show. Luis, ¿no? Los tres. Tipo. ¿Cómo es? Yo me la... Hugo, Paco y Luis, los tres sobrinitos del Pato Donald, ¿no? ¿Pato quién es? Hugo, Paco, Paco y Luis. Los tres sobrinitos. Los tres sobrinitos del Pato Donald. Nunca se sabe bien cuál es cuál, son fácilmente El intercambiables. que estamos independientes Feynman, Lo estamos viendo, No, está en la línea que acaba de contar Nico. él en la línea que bajó. El Calabrese está moviendo sus pies. El Calabrese mueve su... Cierto periodista de origen cordobés, que atiende también en La Nación Más, Sí. empezó a mostrar estadísticas con números rojos y grandes. ¿Viste cómo hacen cuando se enojan? A ver. A ver. Yo le voy a decir, presidente, ¿por qué debería importarle? Porque usted está parado, no en el Cabildo de Córdoba imaginariamente, mañana en el Luna Park, está parado en un polvorín todavía, con una característica muy particular, la expectativa de la gente. Pero mostrame los datos, no son responsabilidades de Milei, pero es lo que le toca a Milei administrar. Desde donde tiene que salir, desde el submundo, el infierno del 55% de la pobreza calculada por el observatorio de la UCA. Este es el polvorín, presidente. Una pobreza con el nivel más alto desde el año 2002. Me parece que a Yarlora no le gusta que le hagan un cabildo abierto en su provincia, ¿no? ¿Cómo cambió, Me Sí, parece, sí. viéndolo a Rossi, me parece que a Yarlora no le gusta que le hagan un acto Che, de otra fuerza 11 y política. 6. Achicamos el pase y ahora se nos va por el Temazo otro de lado. Fito Páez. Es así. 11 y 6. Muy bueno. Ahí llega Alfredo Zayat, dale. Chau, chau.